Imagina por un instante una ciudad, pero no cualquier ciudad. Una urbe donde los pilares de la moralidad no solo se tambalearon, sino que fueron demolidos pieza por pieza, pulverizados por una corriente incontenible de vicio y depravación. Una metrópolis donde la ley, la compasión y los más básicos instintos de humanidad se desvanecieron por completo. Una ciudad entera consumida por un deseo tan perverso, tan retorcido, que ni siquiera la llegada de seres divinos, mensajeros del Altísimo, fue suficiente para frenar su insaciable apetito por lo oscuro, por lo prohibido. Hoy, en Culturas Antiguas, vamos a desenterrar una verdad incómoda, un pasaje bíblico que, a menudo, es suavizado o malinterpretado. Viajaremos en el tiempo a una noche fatídica, la noche en que dos ángeles, en forma de hombres, descendieron sobre el corazón de Sodoma. Pero no llegaron como portadores de paz, ni como simples peregrinos buscando posada. No, a los ojos de esa sociedad corrompida, llegaron como presas. Y lo que los hombres de esa ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, desde el más pobre hasta el más influyente, querían hacerles, no era, en la jerga sutil de las traducciones modernas, simplemente conocerlos. Era algo mucho más abominable. Era la cumbre de una perversión acumulada durante generaciones. Prepárense para remover el velo de la historia y confrontar la aterradora realidad que selló el destino de estas ciudades, condenándolas a las llamas eternas. Quédense con nosotros. La verdad de Sodoma y Gomorra está por ser revelada. Antes de sumergirnos en esa noche crucial, es vital entender el escenario. ¿Quiénes eran realmente Sodoma y Gomorra? Ubicadas en lo que hoy se cree que es el extremo sur del Mar Muerto, o en sus cercanías, estas ciudades no eran inicialmente un páramo desolado. Todo lo contrario. Las Escrituras las describen como parte del Valle del Sidim, una región próspera, fértil y rica en recursos, comparable al jardín de Jehová o a la tierra de Egipto en su abundancia. Génesis 13:10. Eran, en su momento de esplendor, ejemplos de prosperidad y desarrollo. Sin embargo, como tantos imperios y civilizaciones de la historia, esa misma abundancia se convirtió en su veneno. La prosperidad trajo consigo el ocio, y el ocio, en mentes sin anclas morales, a menudo engendra vicio. El profeta Ezequiel, siglos después, ofrecería una perspicaz autopsia moral de Sodoma en el capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Aquí radica una pieza fundamental del rompecabezas. La maldad de Sodoma no fue un solo pecado aislado, sino una constelación de transgresiones. Era la soberbia que los hacía creerse intocables, la indolencia que los alejaba de la compasión, la autocomplacencia que los hundía en el exceso. Y de esa combinación explosiva, brotó una forma de depravación que trascendía los límites de lo imaginable. La reputación de Sodoma no era un secreto. Génesis 13:13. Sentencia sin rodeos. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta no era una acusación trivial. El gran manera subraya la profundidad y la magnitud de su corrupción. No hablamos de unos pocos individuos desviados. Hablamos de una cultura, de un sistema social que había abrazado la maldad como norma. Y en el corazón de esa cultura floreció la promiscuidad y el libertinaje sin freno. La Biblia nos presenta un cuadro de una sociedad donde los límites morales no solo se ignoraban, sino que eran activamente despreciados. Desconocían las restricciones, se mofaban de la pureza y elevaban el placer carnal, en cualquiera de sus formas, a la categoría de Dios. En Sodoma, la carne gobernaba y el espíritu era esclavo. Aquí debemos ser categóricos, pero precisos. El pecado de Sodoma iba mucho más allá de una simple falta de hospitalidad, como a veces se suaviza. Si bien la hospitalidad era una ley sagrada en el antiguo Oriente Medio, la demanda de los hombres de Sodoma iba directamente al corazón de la depravación. Había una obsesión por las relaciones no naturales, por el dominio sexual con violencia, por el desprecio absoluto de cualquier moralidad. La lujuria era un río desbordado, que arrastraba consigo toda noción de respeto, de dignidad humana y de las leyes divinas. El relato bíblico, incluso con su lenguaje conciso, nos permite inferir la magnitud de esta perversión.
No se trataba solo de homosexualidad en el sentido de una orientación sexual. Era la práctica de la pederastia, del incesto, de la zoofilia, de la violación grupal como acto de poder y humillación. Jeremías 23:14. Incluso acusa a los profetas de Jerusalén de ser todos ellos para mí como Sodoma, y sus moradores como Gomorra, haciendo referencia a su adulterio y a su práctica de fortalecer las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Esto sugiere una maldad intrínseca y sistemática. La perversión en Sodoma era tan penetrante que se había incrustado en el tejido social, normalizando lo aberrante y haciendo que los vicios más oscuros fueran parte de su identidad. Era una sociedad donde la violación y el ultraje de los más vulnerables, e incluso de aquellos que se creía superiores, era un acto común. La dignidad humana había sido completamente erradicada. Es en este escenario de podredumbre moral que surge un rayo de esperanza, o al menos, de intercesión. Antes de que el juicio cayera, la misericordia divina siempre presente buscó una razón para la clemencia. El patriarca Abraham, sobrino de Lot, tuvo una memorable conversación con Dios en Génesis capítulo 18. Allí, Dios le revela su intención. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han ejecutado todo conforme al clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Abraham, con una audacia y fe impresionantes, intercede incansablemente, regateando con Dios desde 50 justos hasta llegar a 10. ¿Destruirás también al justo con el impío?, preguntaba. La respuesta fue clara. Si se hallaban 10 justos, las ciudades serían perdonadas. La historia nos dice que ni siquiera esos 10 se encontraron. La perversión era tan total, tan generalizada, que no había suficiente luz para contrarrestar las sombras. Y así, con la sentencia tácitamente pronunciada, llegaron los mensajeros. Génesis capítulo 19 nos relata: Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Los ángeles, presentándose como hombres a los ojos humanos, no eran simples viajeros. Eran los emisarios divinos encargados de la terrible misión. Pero en Sodoma, la presencia de forasteros, especialmente hombres, era vista no como una oportunidad para la hospitalidad, sino para la depredación. El contraste con Lot es impactante. Él, un hombre justo viviendo en medio de tanta maldad, fiel a las costumbres de su pueblo, los recibe con urgencia. «Os ruego, mis señores», les dice, «entraos en casa de vuestro siervo y posad, y lavad vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino». La insistencia de Lot para que no pasaran la noche en la plaza pública no era una simple formalidad, era un acto desesperado de protección. Él conocía la ciudad. Sabía lo que sucedería si esos forasteros, atractivos y sin protección aparente, quedaban expuestos a la lujuria sin freno de sus vecinos. Lot sabía que la noche en Sodoma no era un momento de descanso, sino la hora en que los instintos más bajos se liberaban. Su temor no era infundado, era profético. La oscuridad que Lot intentaba evitar era la misma que ya había carcomido el alma de la ciudad, y sus peores temores se materializaron con velocidad aterradora. Apenas se habían acostado los huéspedes cuando la casa de Lot se vio rodeada, no por unos pocos malhechores solitarios, sino por una turba. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esta descripción es crucial. Todo el pueblo junto. No había disidentes, no había un grupo minoritario de pervertidos. La totalidad de la población masculina de la ciudad, sin importar edad o estatus, se había congregado con una sola y escalofriante intención. Era la ciudad entera, en un coro unánime de depravación. Y su demanda resonó en la noche, una demanda que ha perdurado a través de los milenios como un testamento a la bajeza humana. Llamaron a Lot y le dijeron: «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos». En esa frase, aparentemente inocente en una lectura superficial, se oculta la verdad más oscura y perturbadora del pecado de Sodoma. Una verdad que, hasta hoy, muchos prefieren ignorar. La demanda de la turba de Sodoma fue clara, brutal y directa. Sácalos, para que los conozcamos. En un primer acercamiento a este pasaje,
La palabra conocer podría sonar inocente, meramente inquisitiva. Sin embargo, en el contexto bíblico y cultural del antiguo Oriente Medio, su significado es profundamente revelador y, en este caso, escalofriante. La palabra hebrea utilizada aquí es yada, yada. Si bien yada puede significar saber, entender o tener conocimiento, en un sentido intelectual o experiencial, su uso es mucho más amplio y contextual. Y es precisamente este contexto el que nos desvela la depravación que saturaba Sodoma. En numerosas ocasiones a lo largo de las Escrituras, yada se emplea como un eufemismo directo y explícito para la intimidad física. El ejemplo más conocido y temprano lo encontramos en Génesis 4:1, donde se nos dice que Adán conoció, yada, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. No se trata de un conocimiento superficial, se trata de una unión física y profunda que resulta en la procreación. De la misma manera, en Jueces 19, 22 a 25, en un episodio que lamentablemente evoca la perversidad de Sodoma, los hombres de Gibea exigen conocer al levita y a su concubina, dejando claro que su intención era someterlos con violencia. Por lo tanto, cuando los hombres de Sodoma exigieron conocer a los visitantes de Lot, no estaban pidiendo una presentación formal o un intercambio de información. Estaban exigiendo doblegarlos físicamente. Estaban demandando cometer un ultraje. Y no un ultraje cualquiera, sino una agresión colectiva, de humillación pública, infligida sobre forasteros que habían buscado refugio. Aquí es crucial enfatizar la intención cruel y depravada de su demanda. No era, como ya mencionamos, simplemente una cuestión de preferencias que hoy día se analizan bajo prismas distintos. Era la manifestación de una cultura de dominación y violencia. El objeto de su deseo no eran solo hombres, eran forasteros, extranjeros, lo que los hacía vulnerables y sujetos fáciles para exhibir su poder y su libertinaje. La intención era deshumanizar, degradar y someter a estos huéspedes, y por extensión, a Lot mismo, quien los había acogido. La perversión residía en la imposición forzada de un acto denigrante, como demostración de poder y control. Al exigir conocerlos, estaban proclamando su derecho absoluto sobre los cuerpos ajenos, su desprecio por la voluntad individual y su total ausencia de cualquier escrúpulo moral. La unanimidad de todo el pueblo junto en esta demanda demuestra que este no era un acto aislado de unos pocos depravados, sino el estándar de la moralidad en Sodoma. El ofrecimiento desesperado de Lot, proponiendo a sus 2 hijas vírgenes en lugar de sus huéspedes, a menudo genera controversia y asombro en la lectura moderna. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré, y haced con ellas como bien os pareciere, les suplica. Génesis 19:8. Esta propuesta, abominable bajo cualquier luz, nos revela la magnitud de la perversidad que Lot enfrentaba. Bajo las normas de hospitalidad antiguas, proteger al huésped era una obligación sagrada, a menudo por encima incluso de la protección de la propia familia. Que Lot estuviera dispuesto a ofrecer a sus hijas para ser ultrajadas muestra la profunda desesperación y el terror que sentía ante la intención de la turba hacia sus visitantes masculinos. Para Lot, la salvaguarda de sus huéspedes era más apremiante, o el crimen que los hombres de Sodoma querían cometer con los ángeles era aún más grave que la deshonra de sus hijas. Tal era la depravación de la época. Este pasaje, macabro en sí mismo, subraya la extrema gravedad de la demanda de los sodomitas. No querían simplemente mujeres, querían a los hombres y querían ejercer su poder perverso al límite. La ceguera instantánea de los hombres de Sodoma, infligida por los ángeles, no solo fue un acto de defensa, sino una señal inequívoca del juicio divino que ya estaba en marcha. Y con ceguera hirieron a los que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Génesis 19:11. En su intento desesperado y cegados por la lujuria, se encontraron literalmente ciegos, incapaces de encontrar la puerta que antes habían exigido abrir por la fuerza. Era una metáfora poderosa de su ceguera espiritual y moral. Con la turba cegada, la charada había terminado. Los ángeles ya no podían mantener su velo de humanidad. Revelaron su verdadera naturaleza y el propósito de su visita a Lot. «Vamos a destruir este lugar», le dijeron. «Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, Jehová nos ha enviado para destruirlo». Génesis 19:13. La oportunidad de encontrar justicia en la ciudad había pasado.
La copa de la iniquidad de Sodoma se había rebasado y la sentencia era inminente e irrevocable. Lot y su familia, a pesar de las advertencias, reaccionaron con incredulidad. Sus yernos se burlaron de él, pensando que era una broma. ¿Cómo podía Dios destruir una ciudad tan próspera, tan civilizada? Esto solo subraya la ceguera y la arrogancia que había permeado incluso a aquellos cercanos a Lot. Pero la destrucción no se hizo esperar. Los ángeles, con urgencia innegable, prácticamente tuvieron que sacar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, tomándolos de la mano, pues Lot detenía el paso. Génesis 19:16. Aún en el borde de la aniquilación, la debilidad humana dudaba. La orden fue clara y definitiva. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Una prohibición simple, pero poderosa. No mirar atrás, no aferrarse al pasado, ni a lo material, ni a las depravaciones que dejaban atrás. Era un llamado a una ruptura total con la vida que habían conocido en Sodoma. Lamentablemente, no todos obedecieron. La tragedia golpeó de nuevo cuando la esposa de Lot, en un acto de desobediencia y quizás de apego a su vida pasada o curiosidad fatal, miró atrás de sí y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Su destino sirve como una advertencia eterna. No se puede mirar atrás al pecado una vez que se ha ofrecido una vía de escape. Y entonces, el juicio. El cielo mismo se desató sobre las ciudades pecaminosas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis 19:24-25. La imagen es apocalíptica. Una lluvia ardiente de azufre y fuego que no solo arrasó las estructuras, sino que calcinó la tierra y toda vida sobre ella. Fue una purificación radical, una aniquilación total de la depravación que había corrompido cada fibra de esas sociedades. Abraham, desde la distancia, atestiguó el cataclismo, viendo el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19:28. El espectáculo debió ser aterrador, un testimonio innegable de la justicia divina. No fue un acto de ira caprichosa, sino la culminación de un proceso, la respuesta a un clamor de justicia que había llegado hasta los cielos. ¿Cuál es entonces la verdad definitiva que emerge de las cenizas de Sodoma y Gomorra? La historia de estas malogradas ciudades es mucho más que un relato de fuego y azufre. Es un eco sagrado que resuena con advertencias y revelaciones profundas sobre la condición humana y la naturaleza de la justicia divina. En primer lugar, la verdad es que el pecado de Sodoma fue una amalgama virulenta de muchos males. No se trataba de un único acto o de una simple preferencia. Como nos recordó Ezequiel, fue el orgullo que engendró la soberbia, la abundancia que condujo a la ociosidad y la indiferencia hacia el prójimo. Y sí, enraizado en todo esto, estaba una vasta y profunda depravación carnal. La demanda de los hombres de Sodoma hacia los ángeles no fue una declaración de amor o una expresión consensual. Fue una exigencia de ultraje colectivo, de dominación cruel, de humillación absoluta. Fue un acto de violencia extrema motivado por una lujuria pervertida y un deseo de sometimiento, que buscaba despojar a los visitantes de su dignidad y su identidad. Esta intencionalidad maligna, apoyada por todo el pueblo, es lo que distinguió su pecado y lo hizo tan abominable a los ojos divinos. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un castigo arbitrario, sino la consecuencia lógica y necesaria de una sociedad que había rechazado por completo cualquier vestigio de moralidad o ley divina. La intervención de Dios llegó solo cuando la posibilidad de redención o la presencia de justicia eran nulas. Estas ciudades se convirtieron en un ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 2 Pedro 2:6, un hito en la historia de la humanidad que advierte sobre las consecuencias del libertinaje sin freno y la perversión generalizada. Judas 1:7 también refuerza esto, al decir que fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. El legado de Sodoma y Gomorra nos obliga a una introspección. Nos recuerda que la verdadera oscuridad no reside en los elementos naturales o en castigos externos, sino en el corazón humano cuando éste se corrompe por completo. La historia nos confronta con la incómoda pregunta: ¿hasta qué punto puede una sociedad llegar a deshumanizarse cuando se olvida de la compasión, la justicia y los límites morales? En Ecos Sagrados buscamos la verdad,
Y la verdad de Sodoma y Gomorra es un relato de una depravación tan inmensa, tan arraigada, que cuando los ángeles llegaron a sus puertas, no encontraron almas que salvar, sino apetitos que saciar, y una perversión tan absoluta que solo podía ser erradicada por el fuego. Es un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando la humanidad decide ignorar la luz y abrazar ciegamente la más profunda de las perversiones. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un eco poderoso que resuena hasta nuestros días, advirtiéndonos sobre los peligros de la soberbia, la ociosidad y la depravación que, si no se contienen, pueden llevar a una sociedad al abismo. ¿Qué lecciones extraes tú de este pasaje bíblico, el más controvertido y aleccionador? Déjanos tus comentarios. Y no olvides suscribirte a Culturas Antiguas para seguir explorando las verdades profundas que resuenan desde el pasado hasta nuestro presente.